Buenos días, jóvenes de grado 11. Continuamos con la temática de mecánica de fluido y hoy terminaremos con el teorema de Torricelli. Teorema de Torricelli. Bueno, vamos a buscar la imagen para ya les explico en qué consiste el teorema de Torricelli. Bueno, tenemos un recipiente lleno de agua, ¿cierto? Al cual se le hace un orificio muy pequeño aquí. El teorema de Torricelli consiste en hallar la velocidad con que sale el fluido, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta unas condiciones, ¿cierto? Bueno, como se encuentran al aire libre, tanto en el punto 1 como en el punto 2, aquí punto 2, vamos a colocar punto 2, se encuentran a la misma presión atmosférica, a la misma. Y como el radio aquí es muy pequeño, el radio es muy pequeño, comparado con el radio del recipiente, podemos decir que la velocidad 1 va bajando lentamente, tiende a 0. Tener en cuenta esas condiciones. Bueno, entonces para hallar el teorema de Torricelli aplicamos la ecuación de Bernoulli, que nos dice presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por la altura 2. Bueno, entonces reemplazamos. Como la presión 1 es presión atmosférica, nos queda más un medio de la densidad por la velocidad 1, que es 0, más densidad por gravedad por la altura 1. Como la presión 2 también es la misma presión atmosférica, reemplazamos presión atmosférica más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por la altura 2. Bueno, entonces aquí esto con esto se cancela y esto te va a dar 0. No hay necesidad de hacerlo. Entonces, continuando con los cálculos, nos va a quedar densidad por gravedad por la altura 1 igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por la altura 2. Bueno, aquí nos queda densidad por gravedad por la altura 1 y aquí aplicamos factor común, que es la densidad. Entonces nos queda densidad que multiplica a un medio de la velocidad 2 al cuadrado más gravedad por la altura 2.
Entonces, si podemos notar, cualquiera de las dos densidades puede pasar a dividir, por lo tanto, esta densidad, perdón, no es este símbolo, por lo tanto, densidad por gravedad por la altura 1. Hablo de esta densidad, con esta densidad se cancela, y este 2 que está, bueno, ahora nos va a quedar, vamos a hacerlo paso por paso, nos queda gravedad por la altura 1 es igual a 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado más gravedad por la altura 2. Asociamos las alturas y la gravedad y nos va a quedar 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado es igual a gravedad por la altura 1 al pasarla para acá menos gravedad por la altura 2. 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado, factor común es la gravedad, gravedad que multiplica a H1 menos H2. Vamos a seguirlo por aquí. Este 2 pasa a multiplicar, entonces nos queda que la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad H1 menos H2 y despejamos, este cuadrado se convierte en la raíz cuadrada de toda esta expresión, por lo tanto, la velocidad 2 vendría siendo la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H1 menos H2. Y esta es la fórmula que se utiliza para aplicar el teorema de Torricelli. Esta es la fórmula que se utiliza. ¿Oyeron? Yo lo que hice fue la demostración para que ustedes entendieran lo que decía Torricelli. Y se valió en los estudios de la ecuación de Bernoulli. Bueno, vamos a explicarle un ejercicio. Esta clase no demora sino algunos 20 minutos, porque en la clase pasada se pasó el tiempo en la ecuación de Bernoulli y se hizo muy larga. Bueno, aquí va a ser muy corta. Vámonos a un ejercicio. Aquí dice, en la figura se muestra un recipiente que contiene agua, de tal manera que la distancia entre el fondo y la superficie es 1 metro. Si a 80 centímetros por debajo de la superficie se hace un pequeño orificio en la pared del recipiente, determinar la velocidad con la cual sale el agua del recipiente y la distancia a la cual cae el agua con respecto a la pared del recipiente. Yo esta figura por aquí la tengo, vámonos a la pizarra. Yo creo que es esta la que nos está pidiendo este ejercicio. Vamos a copiar aquí, ejemplo. Bueno. Vámonos a engrandecer. Bueno, entonces, esta es la situación que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, miremos que tenemos una altura 1, que es 80 centímetros,
Vamos a mirar el ejercicio que nos dice por aquí. Está bien copiado, vamos a buscarlo. Aquí está. Entonces tenemos que la altura 1 es 80 centímetros. Y tenemos que la altura 2 la altura 1 es 80 centímetros. Leemos el problema, miremos que está aquí en la... Si a 80 centímetros por debajo de la superficie se hace un pequeño orificio en la pared del recipiente. Entonces dice, en la figura se muestra un recipiente que contiene agua de tal manera que la distancia entre el fondo y la superficie es 1 metro. Si a 80 centímetros por debajo de la superficie se hace un pequeño orificio en la pared del recipiente, determinar la velocidad de, por lo tanto, aquí la altura 2 sería 0. Entonces nos están pidiendo la velocidad con que sale. Aplique Torricelli. La velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad H1 menos H2. Aplicamos Torricelli. La velocidad 2 vendría siendo 2 veces 9.8 metros por segundo. Y si restamos las alturas, aquí va a dar 80 centímetros, que equivale, vamos a hacerlo enseguida, a 0,8 metros. Entonces aquí sería 0,8. Se divide entre 100 porque 1 metro tiene 100 centímetros. A 0,8 metros. Restado me da esto. Entonces la velocidad 2 vendría siendo la multiplicación de todo eso. Utilizamos la calculadora. 2 por 9.8 por 0.8. 2 por 9.8 por 0.8 vendría dando 15.68. 15,68 metros cuadrados, metro por metro. Aquí es segundo cuadrado sobre segundo cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada a ese numerito. .68 y 3.95 metros por segundo. Lo aproximamos a 4 metros por segundo. Y encontramos la velocidad con que sale el fluido. El segundo punto, miremos aquí que nos están pidiendo la distancia a la cual cae el agua con respecto a la pared del recipiente. La distancia. Bueno, para determinar la distancia a la cual cae el agua con respecto a la pared, es decir, X, la distancia X, esta distancia que está aquí en el gráfico, mire que hace esto, si recuerden esto en décimos, esto es un movimiento semiparabólico, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esta altura, que esta altura es 0,2 metros,
Entonces hay una fórmula que dice Y igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces voy a hallar tiempo. ¿Por qué tengo que hallar tiempo? Porque para hallar esta distancia tengo que tener esta fórmula. La velocidad por el tiempo. Ya tengo la velocidad que es 4, me faltará el tiempo. Entonces aplicamos, esto es 0.2 metros igual a 1/2 de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado por tiempo cuadrado. Entonces multiplicar 2 por 0.2, esto se multiplica y el 9.8 pasa a dividir. 2 por 0.2 me da 0.4, pues 0.4 metros, y este 9,8 pasa a dividir. 9,8 metros por segundo cuadrado, y esto va a ser igual al tiempo cuadrado. Entonces, si hacemos la división, tiempo cuadrado es igual entre 9.8, eso me da 0.04 segundos. Como yo quiero hallar tiempo, se le saca la raíz cuadrada. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 0, esto es segundo cuadrado, me queda segundo cuadrado, 0.04 segundo cuadrado. Entonces nos queda que tiempo es igual, le sacamos la raíz cuadrada 0.04, raíz cuadrada de 0.04, y eso me da 0.2 segundos. Bueno, ya tengo el tiempo, ya puedo hallar la distancia con que cae con esta ecuación. Entonces x igual, ¿cuánto es la velocidad? Ya la tenemos, que es 4 metros por segundo por el tiempo, que son 0.2 segundos. Segundo con segundo se cancelan, la distancia 4 por 0.2 por 4, eso me da 0.8. Entonces el agua cae a una distancia de 0.8 metros. Esperemos que lo hayan entendido el ejercicio. Y hasta aquí es la clase, muchachos. Esto es todo lo concerniente a fluido en movimiento. Estas clases las estaré montando a mi canal de YouTube y también se las pasaré al curso de Classroom de física. Y también les estaré enviando el trabajo. Espero que les haya gustado esta temática de fluido en reposo y fluido en movimiento. Fueron 4 videos muy cortos y muy nutritivos para que afiancen sus conocimientos en el área de física. Bueno, que pasen un resto de feliz día, muchachos, y que Dios me los bendiga.